Qué alegría poder estar juntos esta mañana, acompañarlos. Gracias por permitir que pueda participar y pueda acompañarlos en este culto. Espero que tengan un muy feliz sábado. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sabemos que ya hay en algunos lugares la posibilidad de volver con los cultos a los templos, a las iglesias. Sabemos que en otros lugares esto todavía no se puede. Y por supuesto, entendemos que va a llevar mucho tiempo volver otra vez, ¿sí? A reunirnos, a congregarnos de manera presencial, por diferentes motivos, ¿verdad? Esto va a ir llevando su tiempo hasta que nos acomodemos y podamos organizarnos, estar. Incluso, bueno, hay sectores, ¿verdad? Que no pueden acompañar, que no pueden estar todavía. Así que gracias a Dios que tenemos este medio, ¿verdad? Esta posibilidad de seguir conectados, de seguir juntos, adorando a Dios y estudiando su palabra. Quiero invitarte a que oremos antes de abrir la Biblia, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos en este momento detenernos para adorarte, Señor, para buscar tu dirección, tu presencia, para poder escuchar tu voz. Y te pido que nos hables, Señor, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu mensaje, tú puedas hablarnos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero en esta mañana, en este momento especial, invitarlos a que podamos reflexionar, meditar en cuán relevante es nuestra iglesia para la sociedad, para la comunidad donde nos encontramos. Pero aún más profundo, ¿sí? En nuestra reflexión esta mañana, cuán relevante es mi iglesia para mí. Así que quiero que me acompañen. Vamos a buscar en las Biblias Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Mientras me acompañan allí, van buscando ustedes en sus Biblias Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 16. Allí comenzamos la lectura bíblica. Saben, en la actualidad, al mirar a nuestro alrededor y ver o leer, ¿sí? Los periódicos que nos van revelando los acontecimientos actuales, ¿sí? de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y también los acontecimientos a nivel mundial, vemos dos situaciones muy fuertes, ¿sí? La primera tiene que ver con que hay una gran indiferencia hacia la palabra de Dios. Hay un repudio, ¿sí? Un rechazo hacia la verdad absoluta. Y en segundo lugar, notamos que la sociedad se está autodestruyendo, ¿sí? Realmente se produce esta autodestrucción de la persona, de cada ser, y a veces hasta como, ¿sí? un poco justamente de poco deseo, podemos decir, ¿no es cierto?, al vivir, poco deseo de vivir, de disfrutar de una buena vida, poca expectativa de vida. Esto está presente en nuestra sociedad posmoderna realmente, y de alguna manera como iglesia también nos vemos afectados. Por eso es que ante esta situación que sucede, surge la pregunta, ¿verdad? Surge la pregunta, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel que cumple mi iglesia en esta sociedad postmoderna con estos pensamientos que yo les comentaba recién? Pero profundicemos un poquito más. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que yo cumplo, que vos cumplís dentro de tu iglesia, ¿sí? Y dentro de esta comunidad donde está nuestra iglesia? Para poder comprender un poquito a qué nos está llamando el Señor en estos momentos, en estos tiempos, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer lo que dice allí el Evangelio de Lucas, capítulo 4. A partir del verso 16, ahí vamos a encontrar el contexto de la historia a la cual quiero hacer referencia, ¿sí? sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo allí
presentando su ministerio, presentando su misión delante de las personas de su pueblo. Vamos al versículo 16, nos dice el texto bíblico: vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Verso 18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, allí Jesús está presentando cuál era su misión, ¿sí? Tal como lo había profetizado el Señor a través de Isaías, tal como lo había anunciado el Señor, el Padre, a través del profeta Isaías. Allí estaba Jesús en Nazaret, ¿sí? Leyendo la profecía que hablaba acerca de su ministerio, de su misión aquí en la tierra. Compartió aquella porción de las Escrituras y terminó con aquella frase en el verso 21. Hoy se ha cumplido, ¿sí?, ante ustedes esta Escritura. La palabra de Dios nos habla justamente de que el modelo que nosotros debemos seguir a la hora de realizar evangelismo o a la hora de presentarnos ante la comunidad, en el barrio, allí en la ciudad donde se encuentra tu iglesia, ¿sí?, tiene que ser siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El rol o papel que le corresponde a nuestra iglesia, que te corresponde a vos y me corresponde a mí, tiene que estar centrado en las palabras que acabamos de leer. Esta fue la misión de Jesús, este fue su ministerio, y es lo que Él nos ha encomendado a vos, a mí, a nuestra iglesia, realizar en estos últimos tiempos. Las palabras registradas aquí hacen, por supuesto, alusión a un evangelio integral. Cristo realizaba, ¿sí?, un evangelio, desarrollaba un evangelio integral. Es decir, había acciones de buenas nuevas para el área física, para el área social, para el área emocional, mental y espiritual de cada ser humano. Y de alguna manera, esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Vamos a detenernos a ver, tomarnos unos minutos para ver un poquito qué fue lo que Cristo realizó, cuál fue su ministerio, su misión, que de alguna manera también es la nuestra. ¿Sí? El verso 18 nos dice que el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así comienza la profecía, ¿sí?, de Isaías, que Jesús menciona, que cita en aquella reunión allí en su pueblito natal, en Nazaret. Comienza hablando de dar buenas nuevas a los pobres. Si hay algo que encontramos en los evangelios es que Cristo dedicó tiempo, ¿sí?, para estar con aquellos que más necesitaban, ¿sí?, más necesitados estaban en la sociedad, en la comunidad de aquella época. La mayor parte de su tiempo Él la pasó trayéndole alivio, trayéndole esperanza a aquellos que estaban desesperados, ¿sí?, porque la situación económica era muy, muy difícil para ellos y para su familia. Y allí estaba el Salvador, compartiendo con ellos, acompañándolos, supliendo las necesidades y dándoles, por supuesto,
un mensaje de esperanza, dándoles alegría, dándoles refrigerio a aquellos que estaban cargados, preocupados, ansiosos por toda la situación económica que estaban atravesando. En el periodo justamente en que Cristo habitó aquí en la tierra, existían muchos pobres, viudas, huérfanos, muchos sufrientes, y Cristo ansiaba estar con ellos y extenderles una mano, ¿sí? Estas personas necesitaban una mano amiga, necesitaban a alguien que los ayudara a enfrentar esos sufrimientos. Y allí estuvo Cristo. Y Cristo les transmitió también esto a sus discípulos, y de alguna manera también llega hasta nosotros en estos momentos. Cuando la sociedad sufre económicamente, el Señor nos llama a dar buenas nuevas a los pobres. Por supuesto que también, sí, tenemos que reconocer que en el Sermón del Monte Jesús, en una de las bienaventuranzas, allí Mateo capítulo 5 versículo 3, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, que cuando hablamos de pobres también nos referimos a aquellos que no son pobres económicamente, sino que son pobres en espíritu, es decir, son humildes y están con esa humildad abiertos, dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de dar buenas nuevas a los pobres, además de ayudar a aquel que necesita, ¿sí?, en estos momentos más necesita, nuestra iglesia también debe velar por atender a aquellos humildes de corazón que buscan entender la palabra de Dios. Están con sed, con hambre de conocer el mensaje en la Biblia. Y de alguna manera llegan a cruzarse con nosotros y a preguntarnos, a pedirnos que les expliquemos. Tenemos que prestar atención y darle buenas nuevas a aquellos que con humildad, ¿sí?, se están acercando y están abiertos a aprender la verdad que se encuentra en la Biblia, y que nosotros como una gran iglesia, ¿verdad?, que somos, podemos compartir. Pero no termina allí, sino más bien recién comienza esta profecía de Isaías que cita Jesús. Porque a continuación hablamos allí en el verso justamente 18, que además de dar buenas nuevas a los pobres, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por supuesto que Jesús fue y será el gran médico, ¿sí?, capaz de curar cualquier tipo de enfermedad, las físicas, las mentales, emocionales y espirituales. Cuando la Biblia habla del corazón, sabemos que se refiere a la mente. Y por supuesto, sabemos que aquí el Señor está haciendo un énfasis especial en ayudar a aquellos que están padeciendo mentalmente, emocionalmente. Hay miles de personas que hoy sufren porque están quebrados emocionalmente por las vicisitudes de la vida. Tal vez porque están aterrorizados por las noticias que han recibido de un examen médico, ¿sí? En estos momentos muchas personas sufren más emocionalmente, mentalmente, que físicamente. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor vino a dar buenas nuevas, ¿sí?, a los pobres, y que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y de alguna manera nosotros como iglesia también tenemos esta responsabilidad. Continuar con esta misión que Jesús comenzó y poder llevarles buenas nuevas, palabras de aliento, de esperanza a aquellos que hoy están quebrados emocionalmente por la enfermedad que están atravesando, por ese examen médico que les ha arrojado un resultado lamentable, una enfermedad incurable, ¿sí? Personas que pierden las esperanzas por la infidelidad del cónyuge, por la violencia, ¿sí?, por los abusos que hoy se viven. Esto causa heridas en el alma y afecta emocionalmente. Y nuestra tarea es poder sanar a los quebrantados de corazón.
Estas personas están sedientas de una palabra de esperanza y una mirada de compasión. Jesús estaba al lado de ellos, estaba consolándolos, estaba dándoles la palabra que necesitaban en ese momento. Y por supuesto, nosotros también debemos seguir el modelo, el ejemplo que Jesús nos ha dejado. El texto bíblico continúa y nos dice allí, luego de hablar de sanar a los quebrantados de corazón, dice el verso 18, a pregonar libertad a los cautivos. Anunciar libertad a los cautivos. El apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21 habla acerca de las obras de la carne, que son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras parecidas. El Señor vino a dar libertad a aquellos que estaban siendo presos, ¿sí?, a causa de las elecciones, de las decisiones malas que habían tomado. Hoy, en la actualidad, muchas personas sufren y están presos de las adicciones, presos, ¿sí?, de inmoralidades, de impurezas, presos por las brujerías, por la idolatría. Están cautivos, han tomado decisiones y han terminado cautivos. El Señor llegó para anunciarle libertad a aquellos que estaban presos por las malas elecciones que habían realizado. Y hoy nosotros, como iglesia, debemos seguir su ejemplo y llevar también, anunciar libertad a aquellos que están presos de adicciones, presos en la idolatría, en las brujerías. A esas personas tenemos que llegar con el mensaje de la verdad, para que sean liberados, para que vuelvan a recuperar la libertad que perdieron a causa de sus decisiones. Pero hoy Cristo puede transformar sus vidas, puede ayudarlos a empezar de nuevo. Hay libertad para aquellas personas. Hay libertad en el nombre de Jesús. El texto bíblico continúa y nos habla de que también el Señor vino a dar vista a los ciegos. Por supuesto, ¿verdad? Hablamos de que Cristo estuvo allí al lado de aquellos que padecían físicamente, para atender sus necesidades, para restaurar la salud, pero sobre todas las cosas, para poder quitar la venda, ¿sí?, que había en sus ojos, que de alguna manera los afectaba espiritualmente. Claro, hablo de aquella ceguera espiritual que muchas personas enfrentaron y enfrentan en la actualidad. Sufren esta ceguera espiritual y de alguna manera cada día se alejan más de Cristo, de su Salvador, y necesitan encontrarse con el Señor para que Él pueda sanarlos y salvarlos. El verso 19 nos dice allí que el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. El Señor dejó bien claro, que Él vino a traer libertad. Libertad a los oprimidos, aquellos presos del pecado. El Señor vino a traerles libertad. Anunciando, por supuesto, como dice el verso 19, el año agradable del Señor. ¿Qué nos referimos con esta declaración, verdad? Por supuesto que el año agradable del Señor era un momento muy, muy esperado. Estamos hablando del jubileo. El pueblo de Israel esperaba con ansias el jubileo. Claro, las personas que habían perdido todo esperaban que llegara ese año, el año agradable del Señor. En aquel día, en aquel año, se recuperaba lo perdido. Incluso la libertad que muchos habían perdido para pagar, para saldar deudas, la recuperaban en aquel año. Y finalmente el Señor dice: he venido a predicar el año, sí, agradable del Señor. En otras palabras,
Jesús nos está diciendo que Él ha venido a anunciar finalmente la victoria sobre el pecado. Su segunda venida a este mundo será para terminar finalmente con el pecado y con todo lo que el enemigo te ha quitado y me ha quitado. Cristo volverá por segunda vez a la tierra y aquel día, por supuesto, recibiremos finalmente la libertad. El Señor vendrá a librarnos. Y por supuesto, hoy también como iglesia, nuestra misión, nuestra tarea es anunciar que Jesús está a las puertas, pronto a venir. Como iglesia debemos anunciar que se acerca el año agradable del Señor, que pronto Jesús viene a esta tierra para dar la libertad final sobre el pecado, sobre la opresión del mal que tanto daño ha causado al ser humano. Cada cristiano ha recibido esta misión, la misión de Dios de anunciar el año aceptable del Señor para todos los sufrientes, donde quiera que estén. Hay que llegar a ellos y hay que compartir las buenas nuevas. En conclusión, cuando repasamos y prestamos atención a estos pasajes, nos damos cuenta que la misión de Jesús o el ministerio de Jesús era un ministerio integral. La manera de evangelizar de Cristo era una manera integral. Atender las necesidades físicas, las necesidades emocionales, sociales, mentales y espirituales. El Señor vino para dar libertad a nuestro ser en todos los aspectos de la vida. Y esta es la misión que Él nos ha encomendado a vos y a mí, a nuestra iglesia. Por eso, cuando nos preguntamos cuál es el rol, cuál es el papel que nuestra iglesia debiera cumplir en estos tiempos, nuestra iglesia debiera hoy más que nunca ser una iglesia relevante para la comunidad. Que el barrio, que la ciudad, el pueblo donde está tu iglesia, ¿sí?, no pase desapercibido que allí está la iglesia del Señor. Que sepan, que reconozcan que ese es un lugar importante para su comunidad, porque allí pueden encontrar lo que tanto están necesitando para su vida, tanto en la parte física, mental, espiritual, como emocional. Pero lo más importante es que esta iglesia también sea relevante para vos y para mí, es decir, que en la iglesia yo pueda encontrar mi espacio, mi lugar, para desarrollar mi ministerio, tu ministerio, de acuerdo a tus dones, a tus talentos, poder allí en la iglesia servir al Señor y servir a la comunidad. Elena de White habla justamente allí haciendo referencia a esto que acabamos de leer y quiero compartir con ustedes la cita. Dice Elena de White allí: durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Debemos, agrega Elena de White allí en esta cita, debemos trabajar para alcanzar tanto la salud del cuerpo como para salvar el alma. Nuestra misión es la misma que la de nuestro Maestro, de quien se ha escrito que andaba haciendo bien y sanando a los que se encontraban oprimidos por Satanás. Así como el Espíritu de Jehová, el Señor, estuvo sobre Jesús, también va a estar sobre vos y sobre mí y sobre toda nuestra iglesia, para que podamos levantarnos y cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado. Hoy más que nunca nuestra iglesia
no puede pasar desapercibida. Hoy más que nunca nuestra iglesia tiene que ser una luz en el barrio, en la comunidad. Nuestra iglesia tiene que ser relevante para las personas que viven allí cerca. Y sobre todo, tiene que ser relevante para nosotros. Nuestra iglesia, un lugar donde podamos desarrollar nuestros ministerios, servir a Dios y compartir con aquel que más lo necesita este mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra. Al seguir el ejemplo de Cristo de trabajar para el bien de los demás, despertaremos su interés en Dios, a quien amamos y servimos. Termina Elena de White aquella declaración. ¿Saben? El llamado del Señor en este momento es a levantarnos y encender esa luz que Él nos ha dejado. Él ha encomendado una misión. Él nos ha dejado una antorcha con un mensaje, un llamado, ¿sí? Que lleva esperanza, que lleva sanidad y salvación a la comunidad. Y hoy más que nunca tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de ponernos en pie y levantar en alto la luz que el Señor ha encendido en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga y que podamos juntos trabajar, servir en la iglesia del Señor, para que la comunidad a nuestro alrededor pueda suplir sus necesidades en nuestra iglesia, pero sobre todo la necesidad más importante y trascendental para el ser humano, la necesidad de un Salvador. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento quiero darte gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y comprender cuál es, Señor, la misión que tú nos has encomendado. Una misión integral, así como Cristo realizó cuando estuvo aquí en la tierra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que podamos con tu ayuda, con tu dirección, Señor, servir a la comunidad, servir en tu iglesia, de acuerdo a los dones, a los talentos que tenemos, pero brindar siempre, Señor, a las personas que nos rodean, lo que más necesitan. Suplir sus necesidades, ayudarlos y mostrarles, Señor, mostrarles a Cristo, nuestro Salvador. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.